Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a desde la plataforma de parmenasradio.org, en donde estamos a sus órdenes cada semana, los días viernes, pero también nos pueden hacer favor de vernos a través de la plataforma de YouTube los jueves, en donde don Agustín nos hace favor de subir la emisión de hoy. Para el día de hoy tenemos 4 puntos, quizás 5 si nos da tiempo, para comentar algo de lo que ha acontecido durante el transcurso de la semana. Estimamos que puede ser de interés para el gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. El primero, detención de 7 escoltas del expresidente municipal de Uruapan. Segundo, 6,780 amparos promovidos por el señor Salinas Pliego desde el 2000 hasta el 2024. Falta todo lo que falta del 25. Bueno. Tercer punto, vicios ocultos de Ricardo Salinas Pliego cuando vendió Yusacell. El siguiente punto es enfermedad de Donald Trump. Y el último, 50 años de la UAP, hoy benemérita. Bueno, fíjense que se ha presentado la acusación en contra de las escoltas, de los 7 escoltas del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Hay uno que se dio a la fuga, por alguna razón será. El punto que a mí me interesa es que pretenden acusarlos de un delito de comisión por omisión en el homicidio del señor Carlos Manso. Y ahí puede surgir un pequeño gran problema, depende de cómo lo manejen tanto el Ministerio Público como el juez de control. Recordemos que en el sistema acusatorio adversarial hay ahora 3 jueces: el juez de control, el juez de enjuiciamiento y el juez de ejecución. Entonces, aquí el punto está en que el Ministerio Público pretende acusarlos por ese delito de comisión por omisión. Pero para mí, a lo mejor estoy equivocado, para mí hay una simple complicidad en el homicidio del expresidente municipal. Entonces, si el Ministerio Público consigna o ejercita acción penal por un delito y resulta que es otro de acuerdo a lo que el juez de enjuiciamiento estime, y se equivoca el Ministerio Público, los van a absolver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante la teoría del delito. Ahora, para entender las dos cosas, que es muy importante, aquí tengo este delito que un día encontré en el aeropuerto. Es la tesis de doctorado de Enrique Basigalupo. Aquí está, delitos impropios de omisión, o son los de comisión por omisión. Aquí está. Y en la página 143 está lo que yo les había referido hace algún tiempo respecto de los niños de la guardería de Sonora. Aquí está. No solamente aquí, lo encontré aquí y lo encontré más adelante, y me sirvió de base para ir a comentarlo en alguna ocasión que me hizo favor de invitarme el señor Valerio a su programa cuando estaba todavía en TV Azteca. Aquí está, en la página 196. Aquí está. Es muy importante la teoría del delito. El problema está en que muchos de los ministerios públicos, como les dieron una embarrada de derecho, a veces se equivocan. Y entonces, al momento de llegar a la definición, o sea, a la sentencia, pues los absuelven. Por eso es importante ese libro y este otro. Aquí está. Tengo mucho más, muchos otros, pero este me pareció importante, el de el doctor Carlos Daza Gómez, que lamentablemente ya se nos adelantó en el viaje sin retorno. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que aquí está, en la página 370, el cómplice, el 371, aquí está. En el camino del delito, ustedes recuerdan que hay autor intelectual, autor material, cómplice y encubridor. Aquí en este caso detuvieron ya al que se supone, un señor Agustín R., el R1, que supuestamente pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación, y fue ya detenido. Entonces, él al parecer es el autor intelectual. Los autores materiales fueron los escoltas, y ahí está el problema, que pueden consignarlos por el delito de comisión por omisión, o bien pudiera ser, para mí, simples cómplices. Entonces, si no
tienen bien armada la carpeta de investigación, pudieran tener resultados adversos. Bueno, y eso es muy delicado. Entonces, más vale que se tome la molestia de estudiar un poquito. ¿Por qué tengo idea de la teoría del delito? Porque en esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, muchos años me dio la encomienda el doctor Romero Aristain, cuando era el coordinador de Derecho, de que impartiera la materia de teoría del delito. Por eso tengo una idea clara. Y por eso este libro de Enrique Basigalupo, que es uno de los mejores penalistas del mundo, me lo encontré un día en el aeropuerto. Lo vendieron muy caro, pero de otra forma no lo hubiera podido conseguir. Hasta la fecha solamente lo encontré ahí, no lo he vuelto a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, sí es muy, muy importante, es muy delicado el punto de la consignación y sobre todo en la antigua sistemática, al momento de expresar la acusación, que eran las conclusiones, ahora es en la consignación definitiva final que haga el Ministerio Público ante el juez de enjuiciamiento, después de los datos de prueba, todo el procedimiento del sistema acusatorio adversarial, a ver qué opina el juez de enjuiciamiento, para ver cómo cómo los va a condenar a los escoltas. Insisto, hay uno que ya se dio a la fuga. Otra cosa que me acabo de enterar hoy por la mañana es que todo parece ser que está dirigido o encausado algo que tenía que ver, ¿quién creen? El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Entonces, si eso es así, van a sacar chispas todo lo que se está relacionando con este asunto. Bueno, por eso es por lo que les enseñé ya las páginas. El siguiente punto que les quería comentar para el día de hoy es que, fíjense que el señor Salinas Pliego, del cual recapitulamos en la semana pasada respecto de su comportamiento, él se dio a la tarea de promover a través de sus abogados la pequeña cifra de 6,780 amparos. Eso fue lo que obligó a que se modificara la ley, para que ahora que se decrete sobre él el procedimiento administrativo de ejecución, tendrá que garantizar eso si es que quiere obtener, o sea, en el procedimiento administrativo de ejecución, tendrá que garantizar el interés fiscal si, si es que no quiere que le embarguen, porque el embargo se va a decretar tarde o temprano. Ahora, hay un concepto muy importante que hay que dilucidar entre la elusión y la evasión, porque muchos abogados la confunden o las confunden. La elusión es hacer uso de alguna otra disciplina que está contemplada en el árbol jurídico, como en el caso el haber hecho un uso abusivo del derecho a través del amparo con una medida dilatoria para no pagar sus impuestos, y la evasión, que es sencillamente no pagar. Él dice que ya pagó, sí, pero no pagó lo que tenía que pagar. O sea, si sus saldos son 320 millones y pagó 250, no es más que una situación de orden aritmético. Tendrá que pagar la diferencia. Claro, son 74,000 millones de pesos. Esa es la pequeña y gran diferencia. Pero el concepto elusión y evasión es muy importante, porque muchas personas, inclusive algunos o muchos contadores, lo confunden. La ilusión es hacer uso de alguna herramienta, de alguna otra disciplina que está en el derecho. Él hizo uso, ¿qué? Del amparo. Ahora, para entender el amparo, aquí les voy a mostrar a ustedes los 3 libros que para mí son más importantes. Son 35 los que tengo de amparo. La mayor parte de ellos los he leído, no todos, pero por lo menos sé qué tiene cada uno. Pero los más importantes fue Lecciones de Amparo, de Alfonso Noriega. Este libro antes estaba publicado en un solo tomo. Porrúa lo dividió y lo hizo en 2. Y en el inicio parece que el doctor José Luis Soberanes tuvo a bien corregir la primera parte. Y bueno, es bastante interesante porque son los mejores juristas, el doctor Soberanes, y bueno, qué decir del autor Alfonso Noriega. Este libro es fabuloso, sobre todo por la sistemática, por la doctrina que maneja respecto del derecho norteamericano y la influencia que tuvo en el nuestro.
Por eso es importante este libro. El otro libro que les quería contar respecto de Amparo es el que les referí hace como 2, 3 sesiones, el juicio de amparo del maestro Burgoa. Aquí está, y va en el grosor. O sea, no se lee en una semana, ¿eh? Yo me tardé mucho tiempo en irlo leyendo y además de todo digiriéndolo, porque el maestro tenía unos conceptos muy buenos, pero un tanto elevados. Pero es una obra invaluable, insuperable. Bueno, y el siguiente que les quería contar es ya sobre el nuevo juicio de amparo, este de Eduardo Ferrer MacGregor y Rubén Sánchez Gil. Aquí está, es la nueva emisión. Y alguien de esa gente que siempre es buena onda, como le llaman los jóvenes de ahora, me hizo favor de mandármelo en línea. Y lo tengo también en línea porque eventualmente algunos alumnos andan buscando en dónde estudiar. Y bueno, es una forma estupenda de ayudarlos para que empiecen a entender en su justa dimensión el amparo. Bueno, el siguiente punto que les quería comentar es, fíjense que también sobre el mismo señor Salinas Pliego, fíjense que cuando vendió Yusacel, que se lo vendió a ATT, no les dijo que no había pagado los impuestos. Eso constituye un vicio oculto en la cosa. Y entonces ATT lo demandó en Estados Unidos, ganó el juicio, le ganaron el juicio a él y lo condenaron al pago. Y entonces, como él no quiso pagar tampoco allá, entonces la juez de allá de la Unión Americana le fijó una fianza para no declararlo en desacato, porque si no iba a tener un serio problema. Ahora, para entender esto desde el punto de vista de allá y de acá, aquí tenemos estos dos libros. Uno, este de don Ernesto Gutiérrez y González, y dije don Ernesto porque este es un libro básico, elemental, necesario, en el que todos estudiamos. Aquí está, Derecho a las Obligaciones. Y aquí está, en la página 555, lo que él consideraba como vicios ocultos en la cosa. Y por lo que hace al derecho de los Estados Unidos, también tengo aquí un libro que me ha sido muy útil desde que tuve la oportunidad de conseguirlo a través de una amiga mía, que le mando muchos saludos, porque siempre nos hace favor de vernos. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí, en la página 23, viene algo muy importante y además vinculado con lo que establece en la página 55. El libro es una introducción al derecho de los Estados Unidos de Peter Hay Butterworth Publishers. Aquí está, aquí está. Pero ¿qué creen? Antes era muy difícil conseguirlo. Cuando me lo encargó el doctor Romero, no hubo nadie nunca que conociera ni siquiera ni el título ni la editorial. Me lo tuvo que mandar mi amiga de Los Ángeles y a ella se lo habían reenviado de Nueva York. Pero ahora, ¿qué creen? Ya lo hay en internet y ¿qué creen? Gratis. Lo pueden bajar. Entonces, aquí está Peter Hay, que es muy importante porque tiene conceptos del derecho anglosajón que son de capital importancia para entender cómo evoluciona el derecho de allá con relación a lo de acá. Entonces, lo que hizo el señor Salinas Pliego fue ocultarle a ATT que debía los impuestos. Es lo que nosotros consideramos o conocemos como vicios ocultos en la cosa. Y se da con mucha frecuencia en las compras-ventas en materia civil acá. Por eso de ahí la importancia de leer a Ernesto Gutiérrez y González. Hay otro libro de Bejarano muy bueno también, pero este es el mejor. Bueno, y está, como les decía, en la página 555 de Gutiérrez y González con relación al de Peter Hay 5576 del derecho de los Estados Unidos. Bueno, ahora el siguiente punto que les quería comentar es, fíjense que vi una noticia, hay un influencer que ya va a su capítulo, a su segmento Mexican Family, en donde dio la voz de alarma respecto de la enfermedad que padece el señor Donald Trump.
Lo consulté con un médico de toda mi confianza y me dijo que esa insuficiencia venosa es cuando la sangre no regresa y no irriga adecuadamente todo el organismo y que eso se debe a algunas situaciones que ha empezado a presentar, en donde empieza a desvariar en algunos de sus eventos. Pero no solamente ahí acaba la historia, sino que le puede generar que trombos, si no le atienden adecuadamente esas úlceras varicosas. Entonces, de cualquier manera, el problema está en que hubo una alarma allá en la Casa Blanca, de la cual casi no se quiso hablar. Los reporteros estaban ahí teniendo eso casi en secreto. Pero este señor de Mexican Family lo logró averiguar y lo informó, y ahí fue donde yo lo vi. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque en el libro del Federalista de Hamilton habla en la página 392 lo que pudiera acontecer en el supuesto de estar, dice textualmente, en caso de que el presidente sea separado de su puesto o de que muera, renuncie o se incapacite para dar cumplimiento a los poderes y deberes del referido encargo, este pasará al vicepresidente. Entonces, eso es muy importante porque en cualquier momento pudiera darnos una sorpresa el señor Trump, ¿sí? Mucho cuidado con eso porque no es tan sencillo como la gente cree. Claro, mientras nos está espantando con los aranceles y todo lo que a él se le ocurre, de acuerdo a cómo amanece de humor, esta decisión que toma, no sobre una política adecuada, sino a la improvisación. Y en el país más fuerte o más poderoso de sí, de Norteamérica, eso es muy delicado. Entonces, hay que estar expectantes porque en cualquier momento puede pasar algo no deseado. Vamos a suponer que se componga, qué bueno, pero si no, bueno, pudiera pasar lo que aquí les estoy enunciando. Y bueno, el último punto que les quería comentar el día de hoy es que la semana pasada, el viernes, se llevó a cabo una ceremonia en la que la generación 71-75 de la Universidad Autónoma de Puebla de Derecho, en la cual me honro en pertenecer, cumplimos esos 50 años. Y hubo un evento en el Salón Barroco, presidido por la actual directora de la Escuela de Derecho, bueno, de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma de Puebla, hoy benemérita. Y entonces tuvieron a bien entregarnos a cada uno de los que asistimos un reconocimiento como este. Y además me hicieron favor de tomarme esta fotografía con la señora directora. Cuando me hizo favor de entregarme el reconocimiento, me dijo algo que llamó la atención de muchos de los compañeros. Y es el hecho de que yo tenía años que no la había vuelto a ver. La razón fue que tuve el privilegio de ser sinodal en su examen de maestría. Y aquí, en las tesis que tengo de la Universidad de Tlaxcala, también tengo la tesis de ella. Entonces, esa fue la razón por la cual ella me felicitó, porque no tenía conocimiento de que yo perteneciera a la generación 71-75 de la Universidad Autónoma de Puebla, hoy benemérita. Pero además quisiera contarles algo que me llamó mucho la atención. Quisiera felicitar muy sinceramente a dos de los integrantes de esa generación, aparte del comité organizador que hicieron su mayor esfuerzo, dos discursos que pronunciaron el licenciado Armando Rivera Chino, que fue el moderador o conductor del programa, y después en el evento, en la comida, un discurso que pronunció el doctor José Edmundo Peregrina Moctezuma. Estimo que los dos discursos fueron muy valiosos. Lo importante de ellos es que, en mi concepto, lo escribieron con el corazón, no con la cabeza. Y eso fue muy emotivo, porque nos recordaron tiempos idos que jamás volverán. Para ellos y para toda la generación, mi mayor reconocimiento y mi felicitación para ellos y para su servidor por ser un integrante más de aquella inolvidable generación. Y muchas veces ya no tengo otra cosa que comentarles, excepto darles las gracias por estar pendiente de esta emisión semana a semana y pues
Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.